Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 37 al 43. Dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasa? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Santos, cierren los ojos. Dispongamos el espíritu para que Dios hoy nos hable. Amado Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, hoy colocamos en tus manos esta escritura. Oro para que tú nos sigas enseñando tu palabra y podamos conocer cada día más acerca de ella. Bendigo esta palabra y te pido que el Espíritu Santo hoy me llene de sabiduría para poder enseñarla. Bendice a mis hermanos y dales también sabiduría para poderla entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigo hablando acerca de los últimos 5 días en la vida de Jesús. Como ustedes pueden ver, fueron 5 días muy activos. Cristo habló muchas cosas durante esa última semana de su vida aquí en la tierra. Uno de los temas que Cristo trató fue la incredulidad. Así he titulado este estudio, porque es lo que yo veo acá. Lo primero que me dice este pasaje de la Escritura es que Cristo había hecho muchas señales, muchos milagros. El pueblo judío vio hacer infinidad de milagros al Señor. Sanidades de ciegos, paralíticos, hasta muertos levantó el Señor. Pero dice que después de haber hecho tantas señales, aún así, yo se lo hice repetir, aún así que no creían en él. Y lo lamentable de esto es que más adelante dice que los gobernantes, muchos de ellos creyeron, pero por causa de los fariseos, porque no los echaran de la sinagoga, entonces no lo confesaron jamás. ¿Usted puede creer eso?
¿Usted puede creer que una persona que creía que Jesús era el Mesías no lo confesó porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Es decir, querían ser aprobados por los hombres más que Dios. Esto sucede hoy en día. ¿Cuántas personas hoy creen en Cristo, pero por amor a su cónyuge, a su novio o a la novia, entonces rechazan a Cristo por amor a esa persona? ¿No es así? Ese es un pecado gravísimo y ese es el tema que yo quiero hoy tratar. ¿Por qué? Porque Isaías, el profeta, 700 años antes de Cristo, habló de este tema. Isaías le fue comisionado por Dios para llevar mensajes al pueblo, pero el pueblo era duro de corazón. Y entonces el Señor le dice: yo te envío a un pueblo que no quiere oír, a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo necio. Oirán mi palabra, pero no la pondrán por obra, no querrán oírme. Por eso que Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Alguien ha creído al anuncio de Dios? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías estaba aterrado de la incredulidad del pueblo, al igual que el apóstol Juan también estaba aterrado de cuán incrédulo puede ser la gente que dice creer en Dios, que dice amar a Dios. A veces son los más duros de corazón. Así que este tema va a confrontar a varias personas. ¿Está listo para escucharlo? Hoy oí al pastor Jorge Montoya. Él no sabía que iba a predicar. No sé si está por aquí, Jorgito. El Espíritu Santo hablando a través de allá está arriba el pastor Jorge. Él no sabe que voy a predicar, pero él oró. Yo estaba orando con él y él oraba: Señor, que la palabra que el pastor trajo sea aceptada por la iglesia, que no vayan a sentir que eso que los quiere ofender o algo. No sé por qué Dios le puso eso en su corazón. Que los hermanos reciban esta palabra como venida de Dios, no de un hombre. Tremendo. Yo decía: vea cómo es la vida. Bueno, Dios sabrá lo que va a hablar. Voy a empezar con este tema, hermano. Voy a empezar con mi primer punto. Lo he titulado El asombro del apóstol. Porque yo veo al apóstol Juan asombrado aquí. Lo veo increíblemente perplejo. El apóstol está perplejo ante tanta incredulidad. Primero, el apóstol Juan quedó completamente asombrado ante la incredulidad de los judíos. Esto es lo que me enseña el versículo 37. No olvide que todo lo que voy a enseñar está basado en Juan 12. No lo olvide, Juan 12 del versículo 37 al 43. Voy a ir en orden versículo a versículo. Dice así Juan: pero a pesar, ayúdenme ustedes, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Usted puede creer eso? Ellos vieron a Bartimeo el ciego completamente sano, vieron a Lázaro salir de la tumba, vieron al hijo de la viuda resucitar, vieron a la hija de Jairo volver a la vida, vieron a los leprosos sanos, vieron a infinidad de personas sanas de todas las enfermedades. Pero a pesar de todo eso, yo no oigo, no creían en él. Era una ceguera judicial. En teología, la ceguera judicial es una ceguera que lo lleva a la muerte, a un juicio, a una sentencia. Era una ceguera de condenación, porque era una ceguera consciente. Cuando hablamos de ceguera espiritual, estamos entendiendo que la gente no discierne lo espiritual, pero esta gente sí lo discernía. Ellos veían que era el Cristo, pero esa ceguera era provocada por ellos mismos. Por eso dice la palabra que no hay peor
ciego que el que no quiere ver. Así que una ceguera espiritual se puede convertir en una ceguera judicial, de condenación eterna. Y esto fue lo que pasó con estos hombres. A pesar de ver tantas señales, no creían en él. Lea conmigo esto. A pesar de todos los milagros que el Señor Jesús realizó en medio del pueblo judío, aún así la gran mayoría, usted repita la parte final, se negó a creer. Ojo, no es que no entendieron, sí entendieron, pero no quisieron creer, se negaron, rechazaron. Así que ya no hay ceguera espiritual. Diga, ya no hay ceguera espiritual. Ahí es una ceguera judicial de condenación. Ellos mismos lo quisieron. Segundo, el rechazo no se debía a la falta de evidencias, sino a la dureza de sus corazones. O sea, no se debía a que no veían milagros, señales, no se debía a esto. Señales habían, milagros habían, pero no querían, no obedecían, simplemente eran necios, eran tercos de corazón, eran duros de corazón. ¿Por qué? Porque ellos quisieron endurecer su corazón. No sé si recuerdan al faraón. Siempre se condena a Dios porque Dios le endureció el corazón a Faraón. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el primero en endurecer su corazón fue ¿quién? El faraón. Solamente vaya y lea Éxodo capítulo 5 y se dará cuenta que el primero en endurecer su corazón fue el faraón. Es más, si usted lee el Éxodo capítulo 3, Dios le advirtió a Moisés que el faraón endurecería su corazón. Ya después del capítulo 5 del Éxodo, cuando faraón endurece corazón, porque el faraón le dice a Moisés, ¿y quién es ese Jehová para que yo deje ir al pueblo judío? Yo no conozco a ningún Jehová, ni dejaré ir al pueblo judío. Están ociosos, tienen que trabajar más. Así que nunca acuse a Dios de que Dios endureció el corazón de Faraón. Él lo endureció. Y después del capítulo 5, después de 3 veces que Faraón endurece el corazón, entonces Dios se lo termina de endurecer. A eso se le llama una ceguera judicial. Dios termina de endurecer al que endurece su corazón contra él. Levante la mano, ¿quién está entendiendo eso? Ok, lea por favor el versículo de Juan, capítulo 10, versículo 37 y 38. Yo le voy a mostrar que no era cuestión de evidencias, sino de terquedad. Ojo a las palabras de Jesús en Juan 10, 37. ¿Qué dijo Jesús? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mucha atención al versículo 37. Jesús dice aquí: si yo hago las obras que mi Padre me mandó a hacer, sanar enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, abrirle los ojos a los ciegos, sanar a los paralíticos, si yo hago las obras de mi Padre, me tienen que creer. Si no me creen a mí, al menos crean a las obras, porque las obras demuestran que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Así que Cristo está diciendo: si ustedes creen a las obras, creerán en mí. Pero ellos veían las obras, pero lo rechazaron sabiendo que las obras eran de Dios. Eso es un pecado que lleva a la gente a una ceguera judicial, lo lleva a la muerte eterna.
porque la misma persona se autocondena. Lea conmigo esto. Los milagros que los judíos pudieron ver fueron más que suficientes para que pudieran creer. Sin embargo, rechazaron al Señor. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Es decir, los fariseos decían, no queremos a ningún Jesús. Entonces los otros detrás decían, toca seguir a los fariseos, lo que digan. Yo lo he criticado muchas veces aquí. Cuando yo veo en iglesias de falsas doctrinas, son evidentes que son falsas doctrinas, y la gente sigue ahí. Yo digo, no puedo creer que la gente se da cuenta de que está en una falsa doctrina, pero sigue ahí. Ha entrado en una ceguera judicial. Ella se está condenando sola. Yo lo comparé alguna vez con el Titanic, ¿no recuerda? Que yo dije, ven que el barco se está hundiendo. Y yo vi en la película, algunos se sentaron a tomar whisky, esperar la muerte. Ya se entregaron. Por lo menos otros hicieron el intento de salvarse. Pero no, ellos se quedaron ahí y se murieron. Se hundió el barco y ellos también. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no tengáis que recibir parte de sus plagas. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Repito la cita y anótela, Apocalipsis 18:4. Lo que la palabra nos está diciendo es que cuando veamos que tenemos que huir de un sitio, hay que hacerlo. No podemos esperar a que se hunda el barco y nosotros también. Hay que por lo menos hacer el esfuerzo. Así lo bajen de la tabla como lo hizo Rose. ¿No se acuerda el pobre Jack? Lo bajó la vieja y lo dejó morir. Pero por lo menos hizo el intento. Ay, no, el chiste, la recocha sí les gusta, ¿no? Bueno, voy con el segundo punto. Segundo punto, el cumplimiento profético. Hablemos del cumplimiento profético. ¿Por qué estos judíos eran tan tercos, hermano? Tan duros. Diga, porque estaba anunciado. Dios ya sabía que iba a pasar. Por eso puso a un hombre a hablar con 700 años de anticipación. ¿A cuál hombre? A Isaías. Primero, la incredulidad del pueblo judío fue anunciada 700 años antes de Cristo. Sigo con mi tema, Juan 12, pero voy a leer el versículo 37 y 38 unidos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Repito, Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Y le está preguntando al Señor, Señor, ¿será que alguien va a creer? ¿Será que a alguien se le podrá revelar el brazo del Señor? Alguien dirá, ¿qué quiere decir ese brazo del Señor? El brazo del Señor habla del poder de Dios, porque en el brazo del Señor está su poder. Lo que está diciendo Isaías es, alguien creerá para que Dios le pueda revelar todo el poder del Altísimo. Y la verdad es que pocos lo quisieron entender. Por eso pocos recibieron la revelación de Dios. Segundo, el brazo o poder de Dios. Repita esto para que nunca olvide esa frase. ¿Qué es el brazo del Señor? Diga, el poder de Dios. Entonces repita, diga, el brazo o poder de Dios fue revelado a aquellos que escucharon su potente voz. Isaías capítulo 53, pasaje clásico de la muerte de Cristo. Pero mire cómo empieza este pasaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién
se ha manifestado el brazo de Jehová. Ustedes conocen el resto. Subirá cual renuevo delante de los hombres, como raíz en tierra seca. No hay perecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado. ¿Alguien recuerda todo esto? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero mire cómo empieza este pasaje. Repita: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la verdad diga: pocos. Pocos. Por eso ese brazo de Jehová habla de el poder de Dios de salvación a través del evangelio de Cristo, de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue revelado a unos pocos. Lee por favor esto. La persona que recibe el evangelio del Señor Jesús disfrutará de la poderosa revelación de Dios. Hoy estaban orando acá los jóvenes, cantando muy hermoso. Yo estoy allá adentro siguiéndolos, metido con Dios. Me gusta estar a solas. Antes de salir aquí estoy con Dios, metido con la alabanza, todo. Me gusta estar a oscuras, pago la luz, solo lo que me ilumina la pantalla. Yo estoy metido con el Señor antes de salir aquí. Y yo veía a estos jóvenes invocar el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, derrama de tu gloria. Qué bonito. Todo ese mover del Espíritu lo que quiere es traer a los hombres la revelación de Dios. El Señor tomó al pastor Abraham Jr. de una manera hermosa. Cuando él hablaba y decía: el Señor no quiere una iglesia muerta, el Señor quiere una iglesia viva, que lo adore en espíritu y verdad. Era el Espíritu hablando a través de él. Quiero una iglesia que me adore, quiero una iglesia que se meta en mi presencia. Pero mientras él hacía todo eso, otros, porque yo tengo pantallas allá de todas las cámaras de la iglesia, veo a otros llegando a la iglesia. Una pereza. Y yo los miro en las pantallas. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree la palabra que cada domingo se predica? Entra por un oído, sale por el otro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? El poder de Dios. Sobre los que quieren, hermano. Sobre los que entienden el llamado de Dios, sobre los que obedecen la palabra del Altísimo, sobre los que tienen oído para oír lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Sobre ellos se revela el brazo del Señor. Ese es el problema de muchos cristianos. Saben que Cristo es real, saben que la palabra es de Dios, saben, entienden, pero sencillamente no quieren. Ellos saben que es verdad, saben que hay que adorar a Dios, ellos lo entienden, pero no se les da la gana, punto. No quieren. Por más que lo entiendan, no quieren. Y el diablo aprovecha eso para endurecerles más el corazón. Terminan igual que el faraón. Faraón le preguntó a Moisés: ¿y quién es ese Jehová? Yo no lo conozco. Entonces Moisés le dijo: ya lo vas a conocer. ¡Pum! Plaga de sangre. ¡Pum! Plaga de pulgas. ¡Pum! Plaga de piojos. ¡Pum! ¡Pum! De todo. 9 plagas. ¿Y el faraón cree que creyó? No, seguía duro. 9 plagas, 9 azotes. No entendió. No entendió, sí entendió, sino que no se le dio la gana de dejar ir al pueblo. Hasta que Dios envió la 10ª, que fue la muerte de su propio hijo. Ahí sí entendió. Ahí sí. Oiga, los deja ir. Van a cruzar el mar, y el faraón vuelve y se le endurece el corazón. Dijo: pero ¿cómo hemos hecho dejar ir al pueblo judío? Hay que perseguirlos. Manda a los guerreros, manda a los carros, 600 carros. Dígame, ¿eso es una ceguera espiritual? No, eso ya es una ceguera judicial, ceguera de condenación. Entonces la pregunta es: ¿no será que tú estás jugando algo parecido?
¿No será que tú estás jugando a una ceguera judicial? Que Dios tenga que venir sobre ti con juicio para que entiendas y ahí sí te doblegues. Deme pasajes. Por algo el Señor usó al pastor Jorge Montoya para advertirle a la iglesia. Yo cumplo con decirle. El mensaje de Dios en Isaías 53 es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que Dios habla? ¿Sobre quién se puede manifestar el brazo de Jehová, el poder de Dios? Sobre unos pocos. Por eso Pablo decía en Romanos 1, 16 al 18: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está el brazo de Jehová. Yo no me avergüenzo del evangelio, es poder de salvación, es brazo de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. El que tenga oído, que oiga. Tercero, solo unos pocos judíos. Mire con qué tristeza lo digo. Solo unos pocos judíos aceptaron el evangelio que Dios envió por medio de su Hijo. Fueron poquitos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 16. Ojo a lo que dice Pablo. Ayúdeme. Mas no todos, ¿qué? Obedecieron al evangelio. Oiga, dice: ¿creyeron o obedecieron? No, yo no oigo nada. Ahora, yo le acabo de demostrar que sí creyeron, pero no obedecieron. Porque dice: los gobernantes, muchos de ellos creyeron, pero amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Querían ser aceptados por los hombres, por eso rechazaron a Cristo. Entonces póngale cuidado a Romanos 10, 16. Mas no todos. Ojo, no habla de creer, habla de obedecer. Luego, creer no es suficiente, porque cuando no se obedece lo que se cree, es una fe muerta. La fe sin obras está muerta, dice Santiago en su epístola. ¿Alguien me está entendiendo? Esa fe que cree pero no obra se llama ceguera judicial, ceguera de muerte, ceguera de autocondenación. Sé que estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque soy así. Vuelvo a leer Romanos 10, 16, versículo bien importante que todos leen, pasan derecho y no se dan cuenta. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez tocando el mismo pasaje de Isaías 53. Tercero, el número romanos, el continuo rechazo. ¿Está muy duro el tema? Y los veo como bravos. ¿Por qué me miran mal algunos? ¿Están contentos? ¿A quién le gusta la palabra verdadera? La palabra sin levadura, la palabra como está escrita. Voy a hablarle del continuo rechazo. Primero, cuanto más rechazan los hombres el evangelio, tanto más difícil se les hará recibirlo. ¿Entendió esa frase? Vuelvo a leerlo porque no creo. Vamos todos. Cuanto más rechazan los hombres el evangelio, tanto más difícil se les hará recibirlo.
Juan capítulo 12, sigo en el mismo tema, Juan 12, 39. Mucha atención. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando uno lee esto así de carrera y no analiza la Biblia completa, uno dice, es que Dios fue el que mandó a esta gente para el infierno, porque Dios les cegó los ojos, les endureció el corazón para que no vieran, para que no se convirtieran y Él los perdonara. Pero no, está interpretando mal la Biblia. Mucha atención y vuelvo a leer mi pensamiento a ver si la agarran. Cuanto más rechazan los hombres el evangelio, tanto más difícil se les hará recibirlo. Déjemelo ahí un momentico hasta que lo mastiquen. No es que Dios le endurezca el corazón a alguien, es que Dios se cansa de rogarle a la gente, y cuando la gente sigue insistiendo en su dureza, Dios los termina de endurecer. Esa es la diferencia. Lo invito, anote las citas, porque es que a mí me gusta que vayan y miren en la Biblia si lo que estoy enseñando es mentira. Vaya y lea Éxodo capítulo 3 y verá que Dios le dice a Moisés, te voy a enviar en esta misión y en esto vas a ir al faraón. Ojo, pero el faraón no te va a dejar ir. Él no va a querer dejarlos ir, porque él tiene un corazón muy duro. Ahora lean Éxodo en la casa, capítulo 5. Moisés va al faraón, habla con el faraón y el faraón le dice, ¿y quién es ese Jehová para que yo los deje ir? Yo no conozco a ningún Jehová. Siga leyendo los capítulos y se dará cuenta que faraón siguió endureciendo su corazón hasta que ya Dios se lo terminó ¿de qué? De endurecer. En los últimos pasajes es cuando dice Dios le endureció el corazón a faraón. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Cuando una persona la invitan a esta iglesia o a cualquier iglesia, se asiste, recibe la palabra y el pastor la llama, no yo, cualquier pastor, y la persona dice, sí, pero no, ahorita no, todavía no. Este viernes tengo una rumbita, está chévere. No, ahorita no. Entonces lo invitan a otra iglesia. Va a otra iglesia y vuelve el Señor y le habla. Y el pastor le dice, venga, recibe aquí. No, pero ahorita no, más tarde, yo estoy joven todavía. Esperemos otro ratico. Prende el radio, se sube al Transmilenio y alguien está oyendo radio o hay música y qué sé yo, y de pronto es una emisora cristiana y vuelve el Señor y le habla, y vuelve y le habla, y la persona vive renegando y que no. Llega un momento en que cuando más rechazan los hombres el evangelio, más difícil se les va a hacer recibirlo, porque ya han endurecido tanto el corazón que no hay forma. El corazón se ha cauterizado. ¿Saben qué es cauterizar una herida, no? Es cuando los médicos la queman para sellar la vena, para que no salga más sangre. Eso le pasa a muchos. A algunos de ustedes que han venido a esta iglesia varias veces y han estado aquí y el pastor los ha llamado y el Señor les habla a través del pastor y les ha hablado de miles de maneras, pero no hay forma, no quiere. Definitivamente sabe que es la verdad, pero no quiere. Eso es como cuando alguien lo invitan acá a esta iglesia, viene varias veces y el Señor le habla y le habla y le habla y le dice, mire, la idolatría es pecado, mire que se va a ir al infierno, mire todo. Y la persona viene y dice, sí, pero no, yo nací apostólico, es conmovida de cachete y todo, apostólico y romano, y yo no voy a dejar la religión de mis padres. Y eso lo dice con una furia y se ponen rojos como un tomate de la rabia que le da. Es que yo soy católico, apostólico y romano. Y este pobre, ¿cómo va a decir que es romano si nació aquí en los Laches? ¿De dónde se cree romano este hombre, por Dios? Pero el diablo le ha cegado tanto la mente que él hasta se siente italiano. Hombre, no sea terco,
que Dios le está llamando para que salga de la ceguera judicial y pueda ver a Cristo para heredar el cielo para siempre. Y entonces la gente se pone brava con el pastor. Ay, no, es que ese señor es muy bravo. Hermano, es el mismo espíritu que me lleva a hablarle. Pero la gente no lo quiere entender. No, sí, pastor, lo que usted dice es cierto. Sí, usted tiene razón. Sí, pero no. Yo nací católico, apostólico y romano. Y la religión de mis padres, nací y en esa me moriré. Y se va a morir, hermano. Te vas a ir al infierno por idólatra. Sí, pero no, pastor. Yo entiendo. Sí. Pero terco. Entonces no le eche la culpa a Dios. No diga que Dios lo condenó, diga que usted se condenó porque usted es rebelde y ha cegado sus ojos usted mismo, se ha cauterizado su corazón. ¿Quién cree que tengo razón? A todo eso que le estoy enseñando, ¿cómo se llama? ¿Ceguera qué? Judicial. Que la gente dice, no, es que este está ciego espiritualmente. Yo no veo a esta gente ciega espiritualmente. Esta gente veía a Cristo, sabía que era el Mesías, pero habían cegado su corazón ellos mismos. Habían caído en una ceguera judicial. Qué triste, ¿no? Lea conmigo. Cuando los hombres rechazan la luz de Cristo, Dios los condena, no oigo, a la ceguera judicial. Pero léalo completo. ¿Cuándo es que Dios los manda a una ceguera judicial? Cuando ellos rechazan la luz de Cristo. La rechazan y la rechazan y la rechazan. Eso es como los hermanos que yo les digo, hermano, que tienen que venir a adorar al Señor. Sí, pastor, tiene razón. Y el otro domingo vuelve y llega tarde. Hermano, que tiene que adorar al Señor y vuelve y llega tarde. Dios habla a través del pastor Abraham que tienen que adorar al Señor, vuelve y llega tarde y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. ¿Ya se le qué? Se le cauterizó el corazón. Se acostumbró a eso. Ya es normal. Para él es normal llegar una hora después. Eso ya es así. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay vuelta de hoja. Se quedó así. Entonces, ¿para qué insistirle? Hay que dejarlo. Es lo que él quiere. Algún día le va a tener que dar cuentas a Dios por no obedecer la palabra. Segundo, Dios endurece el corazón de los hombres cuando ellos se niegan a oír su voz. Mucha atención a lo que estoy diciendo, hermanos que se acostumbraron siempre a llegar tarde. Dios endurece el corazón de los hombres cuando ellos se niegan a oír su voz. No quieren, por más que se les insiste, no y no. Ok, entonces mire, lea esto para que lo ponga ya en su cabecera de su cama. Ese versículo, mande a hacer una cartelera, hágalo usted mismo y la cuelga, para que le quede de testigo que Dios le habló. Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, versículo 9 y 10. Repítalo, Isaías 6. Quiero que no se le olvide a nadie. Isaías 6, versículo 9 y 10. Y dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Qué triste, hermano, que Dios tenga que llegar hasta ahí cuando una persona no lo obedece. Entonces Dios dice, endurécele el corazón, engruésale el corazón, agrávale los oídos, déjalos sordos, déjalos ciegos. Terrible. Dios es el que está haciendo esto. ¿Por qué lo hace? ¿Porque Dios es malo? No, porque la gente es
Dígalo. Terca. Entonces Dios se cansa de insistirle a la gente. Dios es misericordioso, diga, pero también es justo. La gente se le olvida la parte final. Ah, no, es que Dios es bueno, Él me entiende. No, Él no lo entiende, hermano. No, Él me entiende. No, Él no lo entiende, hermano. No lo va a entender. Tan como serios, los veo como preocupados. A mí me dan ganas de parar aquí. ¿Sigo? Entonces no se queje. Cuarto, la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo. Cuarto número, Romanos. Primero, el profeta Isaías recibió la revelación de la gloria del Señor Jesucristo. Los va a sorprender lo que voy a enseñar aquí. Ojo a lo que estoy diciendo. El profeta Isaías recibió la revelación de la gloria del Señor Jesucristo. Mucha atención al versículo 41. Acuérdense que estoy enseñando Juan 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio la gloria, cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando? Pues de Cristo. Así que cuando Isaías tuvo esa visión celestial, al que estaba viendo era Jesús. Esto me dice el apóstol Juan. Lea conmigo. Cuando el profeta Isaías vio la manifestación de la gloria de Dios, lo que estaba contemplando era al mismo Señor Jesucristo en el trono celestial. ¿Alguien ha leído alguna vez la revelación que tuvo el profeta Isaías? Levante la mano los que nunca la han leído. Bueno, yo se la voy a leer por hoy, ¿no? La idea es que usted la lea, ¿no? Segundo, la revelación que recibió el profeta Isaías confirmó la divinidad del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Repito, la revelación que recibió el profeta Isaías confirmó la divinidad del Señor Jesús. Voy a leerle la revelación que tuvo Isaías 700 años antes de Cristo. Y al que estaba viendo, que todo el mundo pensó que era el Padre, ahora resultó que según Juan era el mismo Jesús. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 4. Mire la revelación que tuvo Isaías, ponga atención. En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Así que Isaías está viendo el cielo abrirse y en el cielo un trono y en ese trono sentado un Señor, el Señor. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, son ángeles guardianes, poderosos, adoradores. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Termine de leerlo en la casa, toda la descripción. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que lo que vio Isaías, esa gloria de Dios, Juan el apóstol dice que lo que estaba viendo era ¿a quién? A Jesucristo, sentado en su trono de gloria. De allá vino Cristo a dar su vida por nosotros, a morir en una cruz para salvarnos y para enseñarnos a ser obedientes a la palabra de Dios. Quinto punto en números romanos, la gloria de los hombres. La gloria de los hombres. Primero, muchos judíos, y enfatizo la palabra muchos, prefirieron el reconocimiento de los hombres más que la gloria de Dios.
Léalo conmigo, por favor. Diga muchos. Pero no meta a los judíos, métase usted. Diga muchos prefieren el reconocimiento de los hombres más que la gloria de Dios. Sigo con mi tema. Juan 12, 42 y 43. Con todo esto, dice Juan, aún, ojo a esto, aún los gobernantes, aún de los gobernantes, ¿qué pasa? Muchos creyeron en Él, muchos creían en Cristo, pero, ahí viene el pero, a causa de los fariseos, ¿qué pasó? No lo confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué lo hacían? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo la ve? ¿No querían salir del club social? Se negaron prefirieron irse para el infierno por no salir del grupo del parche, por no salir del club social, del círculo de amigos. Prefirieron el infierno antes que dar el brazo a torcer. No quisieron. Increíble. Muchos de estos hombres hoy están en el infierno porque amaban más el puesto en la sinagoga que a Dios. Ahora esto hay que aplicarlo a nosotros. Aplícalo a tu vida. ¿Cuántos aman más el negocio que a Dios? Y me están viendo ahorita. Se metió detrás del bulto de papa. Me estás viendo. Aman más el negocio que a Dios. Ama a la jovencita más al novio que a Dios. ¿Tu iglesia o yo? Ay, no, papito, no me dejes. Hágale, mija. No hay ningún problema. Es decisión suya. ¿Cuántas hermanas están allá viéndome por internet porque el marido le llegó borracho y le están haciendo el caldito caballuno porque se quedó dormido, llenó un baldado de vómito y ahorita lo está consintiendo? Usted ama más a ese hombre que a Dios. Y aquí hay un pastor que no le tiembla la voz para decirle la verdad al que sea. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo detrás de un hombre que les está enseñando falsas doctrinas y ustedes saben que es falsa doctrina, pero quieren estar en el parche, en el grupo? Sigan, compadre, no hay problema, pero nunca olvide esto que le estoy leyendo. Los gobernantes judíos, la gran mayoría, creían en Jesús. Sabían que era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, no había duda. Pero no lo confesaban, no se atrevían. ¿Por qué? Porque no querían perder el puesto en la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuántos de ustedes, pastores, por estar en el parche de los grupos pastorales, se acomodan a las falsas doctrinas de herejes que tuercen la palabra y los abrazan y los aplauden y los reconocen, cuando ustedes saben que es herejía lo que están enseñando en sus púlpitos, pero no se atreven a desafiarlos porque tienen miedo a los hombres en vez de temerle a Dios? Pero quiero estar en el parche. Que me inviten, que me lleven, que me traigan, que me alcen, que me aplauden, que me quieran, que me den picos. Entonces no puedo tocar a los grandes apóstoles y ungidos y mega ungidos, y hay que arrodillarse y aceptar sus falsas doctrinas porque no se atreven a decirles la verdad.
Porque se requiere estar lleno del Espíritu Santo para tener el valor de hablar las cosas como son. Cuidado con la gloria de los hombres, hermano. Es triste, pero es verdad. Segundo, y termino con esto. Quien busca la gloria de los hombres más que la gloria de Dios ha sellado su condenación. Juan 5:44. Son palabras de Cristo, no lo digo yo. Jesús dijo, Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Son palabras de Jesús. Yo veo a Jesús llorando diciendo esto. ¿Cómo pueden creer en mí? Si ustedes reciben gloria los unos de los otros, se abrazan, se besan, se consienten, aceptan su pecado, lo reconocen y no dicen nada, se amacizan juntos, reciben gloria los unos de los otros, pero no buscan la gloria que viene de Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habló a la iglesia. Dale un aplauso a Dios, hermano. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.